Cordial saludo en este día, con mis mejores deseos, que Dios esté bendiciéndole, que Dios esté guardándole, que Dios sea su proveedor. Qué bueno poder estar conectados nuevamente a través de este medio y que Dios sea quien esté guiándonos para este mensaje del día de hoy. Así es que bienvenidos a esa transmisión del día de hoy. Hoy quiero compartirles el tema, la oración que Dios responde. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. En este texto encuentro una lección que me parece muy interesante y tiene que ver con el poder que hay en la oración. Saulo fue un hombre que persiguió a la iglesia. Fue un hombre que estaba buscando la manera de llevar prisioneros a los cristianos que se encontrara por el camino. Y en el relato de hoy va en camino a Damasco para apresar allí a los cristianos. Y este hombre tiene una experiencia con Dios. Saulo, llegando a Damasco, Dios toca su corazón y este hombre recibe allí al Señor Jesús. Tiene su encuentro personal con Dios. Es un hombre recién convertido al cristianismo. Y un dato interesante, y es que preciso ese día de su conversión, la Biblia dice que un resplandor cayó sobre él y dice que cuando él se levantó allí estaba ciego. El primer día de su conversión, Saulo queda ciego. ¿Y qué encuentro en este texto y en este relato que hoy tenemos de referencia? Y es que aquí podemos ver a un hombre que oró con todo su corazón, con toda la fe, con toda la confianza en que Dios podría obrar en su vida. Y no importa cuánto lleve usted en la vida cristiana, si tal vez es muy recién convertido a Cristo o si lleva ya buen tiempo en la vida cristiana, nuestra fe y nuestra oración a Dios no depende de ese tiempo, sino de lo que hay en nuestro corazón, de cuánto le creemos a Dios, de cuánto confiamos en sus promesas, de cuánto creemos a lo que Él dice en su palabra. De eso es que depende que Dios pueda obrar, que Dios pueda responder a nuestras peticiones. Por eso es muy importante que hoy usted esté muy atento a las cosas que tenemos hoy interesantes en este texto para aprender. Entonces, aquí encontramos nosotros a Saulo, que tiene esa primera experiencia con Dios. Y
Tal vez usted puede ser una persona que ora todos los días, pero que tal vez no ha podido ver oraciones contestadas. Y seguramente no ora de corazón, seguramente no ora creyendo, seguramente lo hace de una manera religiosa y tal vez por eso es que no ha podido ver la respuesta de Dios. Tal vez no ora creyendo, simplemente es una rutina. Y es importante que nosotros cuando vayamos a la presencia de Dios podamos creer. Otros de pronto ni oran. Llevan mucho tiempo en la vida cristiana, pero no oran. Piensan que las respuestas de Dios vienen simplemente por el hecho de ser cristianos. Pero la Biblia nos habla de que Dios quiere que nosotros le pidamos a Él. Y quiero tomar un texto que está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 7, para reforzar un poco lo que estoy diciendo acá al final. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces pensamos que es decir muchas palabras y tal vez estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas ahí repitiendo oraciones. Pero no se trata de la palabrería que podamos decir, porque podemos estar 2 horas orando, pero tal vez ni siquiera estar siendo conscientes de lo que estamos orando. Tal vez no tener ese corazón allí atento y dispuesto, tal vez estar pensando en cómo vamos a solucionar X o Y asunto, de qué manera vamos nosotros a resolver tal situación. Y tal vez no estamos 100% conectados con Dios en medio de la oración. Y por eso dice allí la palabra de Dios, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Quién más que Dios para conocer su corazón y para conocer mi corazón? ¿Quién más que Él para saber qué hay dentro de nuestro corazón y de qué manera es que nosotros estamos pidiéndole a Él? ¿De qué manera es que nosotros estamos acudiendo a Él? ¿Quién más que Dios? Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces, aquí tenemos a un Saulo que tuvo un encuentro con el Señor luego de ser un hombre que persiguió a los cristianos, pero él tuvo una conversión genuina. Él desde ese momento le creyó a Dios. Él desde ese momento pudo comprender que Dios podía obrar en su vida. Y él allí también comprendió, sin haber tenido ningún curso, sin haber tenido ningún seminario, ni ninguna cosa en especial, desde ese mismo momento en que él tiene ese encuentro con Jesús, pudo comprender la importancia y el poder que hay en la oración. Hay miles de personas que han venido a la iglesia cristiana, que tal vez han recibido a Cristo en su corazón, pero no puede uno ver fruto de crecimiento, no puede ver uno respuestas en su vida, no puede verle uno la bendición de Dios, porque tal vez no han comprendido el secreto que hay en la oración. Quiero que veamos estos versos que están ahí en el texto de Hechos, capítulo 9. En el verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Pasemos por favor al verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Note por favor que en el verso 8 nos está diciendo, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego.
Y tuvieron que llevarle, tomado de la mano, tuvieron que conducirle a una casa en Damasco, entrarlo a la ciudad y ubicarlo en una casa porque no veía, no sabía por dónde iba. Quedó ciego. Y este era un hombre muy activo, este era un hombre que mantenía de un lado para otro. Y entonces allí en ese momento, después de su conversión, en el momento de conocer a Cristo, queda ciego. Y dice el estudio que estamos teniendo hoy en estos textos, dice que pasó 3 días, dice donde estuvo el verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo estuvo por 3 días ciego, pero por 3 días también estuvo ayunando, estuvo en oración. Entonces, él comprendió que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Saulo en esos 3 días los aprovechó para estar allí en la presencia de Dios, dispuesto, no recibió alimento, no recibió bebida, y allí estaba orando, allí estaba buscando la presencia de Dios, allí estaba clamando a Dios. Eso estaba haciendo Saulo apenas con 3 días de haber tenido ese encuentro con Jesús. Estaba orando. ¿Cuántas personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana y les cuesta trabajo la oración? Les cuesta trabajo ir a buscar de Dios. Prefieren estar solucionando sus asuntos de una manera personal, a su manera, pero no buscar a Dios en oración. Y aquí tenemos a Saulo, que estaba pidiendo, y tal vez puedo pensar que estaba orando para que Dios le devolviera la vista. Tal vez era su mayor necesidad en ese momento y estaba clamando y estaba diciendo: Señor, por favor, vuélveme la vista. Por favor, Señor, regálame nuevamente el privilegio y la oportunidad de poder volver a ver. Y allí estaba él clamando, estaba de todo corazón, estaba con todo su ser, diciéndole: Señor, por favor, sé propicio a esta necesidad. Y él pudo ver la mano de Dios allí a su favor al 3er día. Dios estaba dando respuesta a su oración al 3er día. Eso nos lo está diciendo acá este texto que estamos leyendo. Y mientras usted está en oración, si usted dispone su corazón para orar, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su problema, si usted se mete con Dios de corazón, si usted está buscándole, si usted está allí haciendo ese clamor genuino en la presencia de Dios, yo quiero decirle, en el ambiente espiritual algo empieza a suceder. En la medida en que usted está disponiendo su corazón para clamar a Dios, Dios está obrando, Dios está preparando su respuesta, Dios está haciendo cosas grandes mientras usted está allí orando. Y eso es lo que podemos nosotros encontrar en este texto. Dios estaba preparando la respuesta para Saulo. Por eso quiero que vuelva ahí al capítulo 9 de Hechos, en el verso 10, vamos a ver desde el 10 hasta el 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Yo quiero que usted note que mientras Saulo estaba orando, mientras él estaba allí pidiéndole a Dios, mientras estaba allí postrado en la presencia de Dios, porque estuvo 3 días en oración, note usted que Dios estaba indicándole por su lado a Ananías que tal vez Saulo ni siquiera lo conocía, pero Dios estaba disponiendo una persona para que pudiera ayudar en esa petición, en ese proceso que estaba el Señor haciendo. Entonces Dios estaba preparando allí a Ananías, Dios estaba indicándole a Ananías para que él pudiera ir allí donde estaba Saulo, para que le impusiera las manos, para que orara por él y él pudiera recobrar la vista. Y tal vez con esta pandemia muchas personas han perdido sus trabajos. Tal vez muchos perdieron sus negocios. Tal vez alguien perdió su carro, perdió su casa, su apartamento. Tal vez alguien perdió alguna inversión. No sé qué tantas cosas pudieron perder. Por otro lado, otros tal vez perdieron la esperanza, perdieron la fe, perdieron el gozo, perdieron la paz. Cosas que pudieron haber perdido en medio de esta situación. Muchas cosas se pueden perder. Pero yo quiero decirle una cosa, y es, así como Saulo perdió la vista, pero Dios obró porque fue un hombre que buscó y que oró y que clamó y que vino a la presencia de Dios. Yo quiero decirle algo, no importa lo que usted haya perdido en este momento, no importa lo que esté pasando en este momento, no importa que el panorama aparentemente está complicado, pero yo quiero decirle algo, no hay nada que el poder de la oración no lo pueda solucionar, no hay nada que Dios no pueda actuar y que no pueda intervenir a su favor y a mi favor. Aquí tenemos nosotros un ejemplo tremendo de un hombre que en 3 días pudo ver la respuesta de Dios en su vida. Yo quiero animarlo en esta hora para que vaya a la presencia de Dios. Yo quiero animarle en esta hora para que entienda que el secreto y que la clave está en buscar a Dios, que la clave está en acercarse a Dios, que la clave está en entender que Dios puede obrar en su vida. Entonces le animo para que usted ore con fe, para que usted crea que Dios puede obrar a su favor, para que usted entienda que Dios va a dar respuesta a su petición. Confíe en que Dios va a poder obrar en su vida. Confíe en que Dios va a poder bendecir su vida. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El mayor problema por el cual muchas oraciones no son contestadas tiene que ver con la falta de fe. Hay muchas personas que les falta esa fe, que les falta esa confianza completa y plena en Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, verso 22, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Note lo que está diciendo aquí Mateo, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Dios quiere obrar en su vida. En este tiempo Dios quiere levantar su fe. En este tiempo Dios quiere dar respuesta. Dios sabe su necesidad, pero Dios quiere dar respuesta y Dios quiere bendecirle. Y así como hizo con Saulo ese día, que estuvo 3 días allí clamando y arrodillado en la presencia de Dios, postrado en la presencia de Dios, entendiendo que tenía una necesidad y estaba con esa pasión y con ese fervor pidiendo a Dios, porque él tenía una necesidad, él quería recuperar su visión.
pues Dios puede obrar en su vida y tú puedes recuperar todas aquellas cosas que estás perdiendo en este tiempo. Si estás desanimado, Dios te puede dar el ánimo, Dios te puede dar nuevas fuerzas, Dios puede levantarte. No importa lo que aparentemente en este momento esté fallando, pero Dios, así como lo hizo con Saulo, Dios puede hacerlo con usted. Mientras usted está orando, mientras usted está buscando la presencia de Dios en el mundo espiritual, están sucediendo cosas. Dios está haciendo su parte. Pero es importante que usted le crea a Dios. Pero es importante que usted confíe en Dios. Si usted no confía en Dios y si usted no cree que Dios lo puede hacer, por eso es que le cuesta ir a la oración. Por eso es que le da pereza ir a la oración, porque no cree que Dios puede obrar. No cree que Dios le puede dar un empleo. No cree que Dios le puede dar la posibilidad para que usted abra un nuevo negocio, de reinventarse, de hacer algo nuevo, de hacer algo creativo. Y por eso es que nos cuesta ir a la presencia de Dios, porque estamos siempre pensando es en el plano natural y no estamos mirando lo sobrenatural. Y Dios siempre va a actuar de una manera sobrenatural, porque el milagro que vimos en Saulo es algo sobrenatural, no fue algo natural. Fue Dios quien hizo el milagro a través de la oración de Ananías, que le devuelve la vista. Y Dios puede hacer algo sobrenatural en su vida. No importa lo que haya perdido, no importa la situación que usted esté pasando en este momento. Dios quiere hacer algo poderoso. Dios quiere hacer algo sobrenatural en su vida. Pero para eso se necesita que usted vaya a la presencia de Dios. Dios va a contestar esa oración en la cual usted le cree, en la cual usted de verdad confía, en la cual de verdad usted dice: Dios lo hará. Dios quiere hacerlo. Dios quiere contestar su petición. Dios quiere responder su oración. Dios está haciendo su parte. Pero en la medida en que usted de verdad esté orando, creyendo. Si usted está orando y tal vez no ha visto respuesta, usted me puede decir: pastor, pero yo he venido orando, yo he estado orando y no he visto la respuesta de Dios. Pues bueno, es importante que usted revise si de repente hay cosas que hacen falta, si hay cosas que no estamos haciendo bien. Pero muchas veces tenemos que perseverar. Hay momentos donde hay que perseverar y tal vez el tiempo de Dios es otro. Y en su tiempo, créame que Dios va a venir a obrar en su vida en el tiempo perfecto. Dios nos anima para que no desmayemos, para que perseveremos, para que estemos allí buscándole. Porque las promesas que Dios dejó en su palabra son para que usted las reclame. Son para que nosotros como sus hijos podamos vivir reclamando esas promesas, apropiándonos de esas promesas para nuestras vidas. Cada palabra que Dios dejó en esa Biblia que usted tiene en su casa es para que usted se apropie de ella. Dios ha prometido responder nuestras oraciones y por eso dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Note usted que algo que Él prometió y es que podemos clamar a Él con la seguridad de que Él nos va a responder. Pero si usted no tiene esa seguridad, si usted no tiene esa confianza en que Dios va a responder, ese sí que es un problema. Y por eso es que muchas oraciones no son contestadas, porque simplemente oramos por orar, a ver si de pronto. Pero de esa manera Dios no va a actuar. Dios prometió responder nuestras oraciones. Pero si no recibe respuesta, si pasa el tiempo y usted no recibe respuesta de Dios, hay que revisar. Tiene que revisar qué está pasando. Si es que no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Si es que usted está desobedeciendo. Porque la Biblia dice lo siguiente, yo quiero que usted revise en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31. Dice la palabra de Dios: y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién es que oye? Aquel que es temeroso de Dios y que hace su voluntad. Entonces, por eso es importante que revise también por qué Dios tal vez no le ha dado respuesta. Que revise si es que hay cosas en su vida que no están alineadas, que están fallando, en las cuales está haciendo cosas que no le agradan a Dios y no ha hecho nada por remediarlo. Ha pasado el tiempo, han pasado los días y todavía hay cosas en su vida que desagradan a Dios, que son pecado, que Dios le ha dicho una y otra vez que tiene que dejar, pero se ha hecho el sordo. Y entonces de esa manera Dios no va a poder responder, porque Dios tiene que corresponder a su palabra. Dios mismo no puede violar su palabra. Y las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia a su palabra. Saulo tuvo respuesta de Dios. En 3 días Saulo estaba obteniendo la respuesta de Dios. Pero Saulo era un hombre que había sido un perseguidor de los cristianos. Pero Dios, que conoce los corazones, Dios sabía cómo estaba el corazón de Saulo en ese momento. Dios sabía que había habido en él un arrepentimiento genuino. Muchas personas llegan a la vida cristiana, pero no hay un arrepentimiento genuino. Asisten a la iglesia, acuden a la iglesia, pero todavía hay cosas que están en desobediencia de la palabra de Dios. Y si este es su caso, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Arrepiéntase de corazón. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que si hemos pecado, porque es lo más probable que fallemos, que pequemos, pero qué bueno es cuando tenemos un corazón arrepentido y venimos a Dios y le decimos: Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, y le confesamos nuestro pecado a Él. Y por eso está diciendo aquí que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted le ha fallado a Dios, no se deje condenar del enemigo. No se deje atormentar del diablo. No deje que el enemigo venga a ponerle argumentos allí, a estarle acusando para buscar la manera de hacerle indigno. Y que usted no vaya a la presencia de Dios, que usted no acuda a orar, a pedirle algo a Dios, porque el enemigo le va a estar acusando, diciéndole: usted es indigno. ¿Cómo Dios te va a responder? ¿Cómo Dios le va a bendecir si usted ha pecado en esto, si usted falló con esto? Esto es lo que quiere hacer el enemigo, acusarnos. Y por eso es que Él siempre nos presenta la tentación, por eso es que Él siempre busca la manera de hacernos caer, pero luego va a buscar la manera de cómo señalarnos y cómo acusarnos. Por eso es necesario, por eso es importante que entendamos que es relevante en nuestras vidas el que vivamos una vida de obediencia, y el que si le fallamos a Dios podamos acudir a su presencia, podamos pedirle perdón. Tome la decisión sabia de venir a la presencia de Dios. Si usted le falló a Dios, lo mejor que usted puede hacer es acercarse a Él. El que a mí viene, dice la Biblia, no le echo fuera. Si usted viene a Dios, si usted le falló a Dios, acérquese a Él y pídale: Señor, perdóname. Y tenlo por seguro, Dios va a perdonar su pecado. Dios va a perdonar las veces que le ofendemos. Dios lo va a perdonar. Pero es importante que vayamos a Él con un corazón arrepentido, que podamos humillarnos delante de su presencia y le podamos pedir perdón. Qué bueno que podamos ser sensibles a la voz de Dios cuando le fallamos a Él. El salmista dice lo siguiente, Salmo 51, en el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito,
al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconoce que le ha fallado a Dios, no lo va a despreciar Dios. Dios va a tener en cuenta. Dios está en la disposición, en el deseo de responder su necesidad. Si usted le ha fallado, pues acérquese a la presencia de Dios. Recuerde que hemos hablado de dos cosas acá. Una, porque hemos venido a la presencia de Dios y oramos sin fe. No le creemos a Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree que Dios puede obrar, por eso es que Dios no ha podido obrar. Porque es necesario que usted crea, es necesario que usted tenga fe, es necesario que usted tenga esa confianza de que Dios va a obrar. Pero también es importante revisar si es que, a pesar de que usted ha orado y a pesar de que usted cree que Dios puede obrar, pueda que también haya algo en lo que le ha fallado a Dios y no lo ha puesto en orden. Pero Dios tiene toda la disposición y el deseo de responder a su necesidad. Por eso no dude en acudir a Él, pues nada es imposible para Dios. Pero es importante que usted le crea y que lo busque de todo corazón. Esa fue la victoria de Saulo, un hombre de 3 días, de conocer a Jesús. Un hombre que tiene la revelación allí de Jesús y que enseguida queda ciego, pero va allí 3 días sin tomar alimento, sin beber nada, y está orando. Y por eso nosotros podemos encontrar la respuesta. Por eso vemos allí que le dice: Ananías, ve a tal lugar, porque allí vas a encontrar a este hombre Saulo de Tarso, porque él ora, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús enfatizó allí en ese aspecto cuando le habla a Ananías y le dice en verso 11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Yo quiero decirle algo, y es: Dios va a hacer lo mismo. Dios va a llamar a uno de sus ángeles y le va a decir: por favor, ve a la casa de José, por favor, ve a la casa de Felipe, ve a la casa de Manuela, ve a la casa de Antonio, ve a la casa. Va a poner su nombre allí y respóndele esto, contéstale aquello. Él está pidiendo un trabajo, llévemele el lugar a donde debe ir a llevar su hoja de vida. Él está orando. Así es que ábramele puertas allí, porque voy a crear una nueva empresa con esta persona que está allí clamando, porque él está allí orando. Dios va a estar preparando, Dios va a estar obrando en lo espiritual para darle respuesta. Yo no sé cuál sea la necesidad suya, yo no sé por qué sea lo que usted esté pidiendo, pero yo quiero decirle que si usted cree, Dios va a obrar y Dios va a enviar a sus ángeles y Dios va a hacer el milagro para que de esta situación usted pueda salir victorioso. Dios no lo va a dejar en vergüenza, porque Dios está en control de todo. Dios nos ama como hijos, pero Él quiere que usted y yo veamos la bendición. Pero es necesario que usted crea. Es necesario que usted tenga esa confianza en Dios. Mi amado, si usted está por primera vez viendo este video y aún no conoce de Cristo, pues yo quiero decirle algo. Todo esto que prediqué esta mañana, todo esto que hablé hoy, para usted también puede ser posible. Solamente si usted pone esa confianza en Él, así como lo hizo Saulo. Ese mismo día Saulo pudo ver la mano de Dios, y así como Saulo pudo ver el milagro de recuperar su vista, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es poner su confianza en Él. Así es que lo invito para que repita una oración conmigo, en la que usted invita a Jesús para que Él gobierne su vida. Así es que por favor repita esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y pido perdón por mis pecados, y abro mi corazón para que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido
que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Mi amado amigo, con esta oración que usted hizo hoy, usted recibió a Cristo en su corazón. Él está ahí. Ahora empiece a tener un acercamiento con Él, empieza a tener una relación con Él por medio de la oración, con sus propias palabras. A medida que va pasando el tiempo, usted va aprendiendo mucho más de la oración, pero con sus propias palabras diríjase a Él. Dígales, cuéntele su necesidad, cuéntele su situación, que Dios va a obrar. Y empiece a leer la palabra de Dios, empiece a leer la Biblia. Si no tiene una Biblia, hágase a una Biblia, adquiera una Biblia. En internet consigue la Biblia también, si en estos tiempos de cuarentena no puede salir a comprar una. Pero acérquese a la Biblia y empiece también a buscar la manera de acercarse con nosotros. Si necesita un consejo, una orientación, si quiere que oremos por usted, a través de nuestras redes sociales, usted puede contactarnos para que podamos ayudarle en su crecimiento espiritual. Y ahora quiero orar por todos aquellos que están allí en casa y que Cristo ya está en sus corazones, que ya tuvieron esa experiencia con Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa fe, a creer. Y si algo está mal y si está fallando en algo, pídale perdón. Así es que voy a orar por usted, pero usted también va a hacer su parte allí. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está hoy frente a esa pantalla. Señor, yo te pido que obres en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que les ayudes a tener esa fe y esa confianza cuando van a la oración, Señor. Que les ayudes, Dios, a poner toda esa confianza en ti, que tú puedes obrar, que tú puedes bendecir, que tú puedes dar respuesta. Señor, que aprendan a orar con esa disposición, con esa fe, con esa confianza en que tú responderás. Pero Señor, si alguien ha fallado, si alguien está en pecado, Señor, por favor, guíale a que haya un genuino arrepentimiento, Señor. Perdónale, Señor, toda maldad y toda necedad. Toca su corazón y muéstrale, Señor, en qué cosas está fallando, para que pueda tener respuesta de parte tuya, Señor. Yo bendigo a cada persona que hoy está allí frente a su pantalla, Señor, y de una manera especial también pido, Dios, sé propicio a esta situación que cada uno está viviendo. Señor, aquel que está sin comida, sin provisión en casa, Señor, haz un milagro y trae bendición, trae provisión. Señor, multiplica la provisión de su alacena, Señor. Bendice su casa y suple estas necesidades, Señor. Trae consuelo, trae paz, trae refrigerio a cada hogar, a cada familia, a cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga.